lugar hay que recordar que Rusia a lo largo de la mayor parte de su historia había sido imperio. ¿Sí? Y está acostumbrada a ver su lugar en el mundo precisamente desde esta perspectiva imperial, por lo menos desde Pedro el Grande, desde el siglo XVIII en adelante. Después la Unión Soviética también fue una especie del imperio, es decir, una autopercepción como uno de los actores claves del, ¿cómo se llama?, del panorama mundial. ¿Sí? Con el fin de la Unión Soviética, Rusia ya no es la superpotencia, una de las dos superpotencias como fue en los tiempos soviéticos. Ahora es una potencia regional. Entonces, bajar de peldaño cuesta. Es decir, de la misma manera como les había costado en su momento a las potencias europeas, dejar de ser los imperios coloniales y las potencias mundiales que habían sido para llegar a ser potencias regionales. Entonces, Rusia todavía vive, podríamos decir, el trauma de dejar de ser la superpotencia y llegar a ser la potencia regional. Entonces, muchas veces opera como que con las ínfulas o pensando que todavía es la superpotencia como fue en los tiempos soviéticos. O por lo menos, y todos sabemos que la política exterior se hace pensando en los otros y en la posición frente a los otros, pero al mismo tiempo pensando en el consumo interno. Es decir, en la reacción frente al discurso de política exterior dentro de la propia sociedad. Entonces, gran parte de la política exterior rusa se hace pensando en el consumo interno, ¿sí? Es decir, en la imagen que construye el gobernante frente a los propios gobernados. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Los años 90 se recuerdan, los tiempos de la perestroika, después los años 90, como un periodo cuando, dejamos de ser potencia, mostramos la debilidad, nos rendimos ante el occidente. Entonces, ahora hay que volver a comenzar a hablar fuerte y recuperar el espacio que nos corresponde dentro del concierto internacional. Con la caída de los regímenes autoritarios, pero laicos en los países árabes, esto puede llevar al caos y a la llegada al poder del islamismo radical. ¿Sí? En cierta medida se compara esta situación con los resultados de la perestroika en las repúblicas asiáticas soviéticas, ¿sí? Donde la caída de los líderes supuestamente comunistas, pero feudales locales a fin de cuentas, en las repúblicas asiáticas de la propia Unión Soviética llevó por a un periodo de caos o a la vuelta de los mismos personajes bajo otras banderas o al fortalecimiento de movimientos islámicos, y todo tipo de factores de inestabilidad. Entonces se dice, si esto ocurrió en las repúblicas asiáticas soviéticas, donde el periodo de la occidentalización fue mucho más largo, es decir, la percepción es, si se van los, militares nacionalistas, laicos, pro-socialismo, pro-capitalismo, pero laicos y más o menos pro-occidentales, ellos son los únicos que aseguran la gobernabilidad, la alternativa es caos. Entonces, esto es la línea de reflexión que se mantiene en todos los análisis rusos, que las oposiciones a los regímenes, por más autoritarios, corruptos, todo lo que se puede decir de ellos, pero la oposición es aún peor. Entonces, como mal menor, mantener lo que hay. Y la otra línea de interpretación tiene que ver con los intereses, propios, del pellejo propio, que tiene que ver con los vínculos económicos que Rusia mantiene con los países árabes, en primer lugar con estos gobernados por los militares autoritarios y nacionalistas. Sí, en varios de estos países Rusia ha mantenido buenas relaciones en el sentido de la venta del único producto tecnológico que todavía les queda, que son armas. ¿Sí? Es decir, en el caso de Libia no había ninguna afinidad ideológica con Gaddafi, se reía bastante de él, pero Gaddafi era uno de los principales compradores de las armas rusas, al mismo tiempo que permitía la entrada de las empresas petroleras rusas, a sus mercados. Es decir, la caída de Gaddafi se ve por un lado como fortalecimiento del islamismo,
¿cómo se llama?, en toda la zona. Y por otro lado, se calcula con muchos ceros cuánto Rusia ha perdido en cuanto, digamos, a los contratos. En cuanto a Siria, la percepción es más o menos la misma. Es decir, ¿cómo se llama?, la familia Assad, digamos, puede ser muy corrupta, autoritaria, lo que sea, pero son laicos, son occidentalizados, con ellos se puede hablar, la oposición no se sabe quién representa, va a ser un gran factor de inestabilidad. Y Siria tiene armas químicas, es decir, ¿cómo se llama?, las armas químicas que lleguen a las manos de Hezbollah, ¿cómo se llama?, es un peligro para toda la zona. Ahora, y por otro lado también Siria es uno de los principales socios económicos, especialmente del complejo, digamos, militar industrial, digamos, ruso. Y bueno, ya como vieron que las nuevas autoridades de Libia lo primero, digamos, que hicieron fue prescindir de todos los contratos anteriores y firmar nuevos, entonces lo ven como que los países que apoyan a la oposición, digamos, a este tipo de regímenes, en definitiva, los presentan como que buscan, digamos, la apertura de los contratos, digamos, hacia ellos mismos. Ahora, ¿por qué el islamismo en la zona a Rusia le preocupa especialmente? Porque un tercio de la población de actual Federación Rusa son musulmanes. Es decir, no necesariamente fanáticos ni islamistas radicales, etcétera, etcétera. Pero en la medida que el islamismo radical se fortalece en el Medio Oriente, en el mundo árabe, hay más probabilidad que este tipo de propaganda, este tipo de ideologías puede penetrar también entre la población, digamos, musulmana en Rusia, constituyendo también una amenaza interna.